Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. El presidente de la República ha estado ayer de nuevo en Santo Domingo Este, y Santo Domingo Este puede considerarse privilegiado porque en estos últimos días ha estado yendo al municipio y a la provincia de Santo Domingo, por lo tanto, pero concretamente al municipio de Santo Domingo Este. Ha estado yendo permanentemente. La semana pasada estuvo allí inaugurando, o mejor dicho, dando el primer Picasso o palazo. Ahora no dan Picasso, dan palazo. Estamos variando. Estamos construyendo, no destruyendo. Claro, construyendo, no destruyendo. Ay. Y sí, se dio marcha, comenzó la construcción del Palacio de Justicia, que dicho sea de paso, será una construcción, una edificación majestuosa, por lo que estuvimos viendo. No tienen nada que envidiarle, tendrán que envidiarle a ella, eso sí. Miren ahí. Ese Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. Vean ustedes qué diseño, qué construcción. Santo Domingo Este se erige como pues uno de los municipios con mayor población, quizás el de mayor población del país como municipio, como tal. Pero además con la ventaja de que la capital tiende a extenderse hacia el municipio de Santo Domingo Este. Como ustedes pueden ver, ahí estuvo el presidente dando el primer Picasso, el primer palazo, las dos cosas, para la construcción de ese magnífico edificio que será el Palacio de Justicia, modernísimo, como se puede ver, amplísimo, bellísimo también, hay que decirlo. Una gran obra de arquitectura, una gran obra de arquitectura. Ahí estuvo el presidente, pero estuvo recientemente también, estuvo en otras menesteres y ha estado entregando escuelas permanentemente en los últimos días. Ayer le tocó entregar la escuela 24 de abril, la 24 de abril. Una de las decenas de escuelas del municipio que se entregan y que además ingresan inmediatamente a la jornada escolar de tanda extendida. Estamos hablando de que el municipio de Santo Domingo Este, cuando viene a ver, pronto estará entre los municipios privilegiados que ya tienen toda su matrícula escolar en jornada escolar de tanda extendida. Toda su matrícula va camino a eso, junto con Atomayor, que lo consiguió recientemente. Atomayor es la primera provincia del país con el 100% de su población escolar en jornada extendida. Por esa razón, el pasado o lunes antespasado se inauguró allí el año escolar 18-19. Ayer se entregó esta nueva escuela, la escuela 24 de abril en Santo Domingo Este, y hay que ver qué escuela además, hay que ver qué escuela. Es una escuela formidable que además incluye educación inicial, hay que decirlo. Incluye educación inicial, tiene un centro de atención a la primera infancia, incluido allí en Brisas del Este, Santo Domingo Este,
esta escuela 24 de abril, que ustedes pueden ver lo que era antes. Vamos a compartir ese testimonio, sí. Vamos a compartirlo, ya que está ahí a la mano. Compartámoslo, señor director, adelante, vamos. Movido por la necesidad de la educación en esta comunidad, observamos una vieja casona abandonada. Comenzamos a colocar algunas ventanas viejas para acomodarnos un poco allí en aquel lugar. Sentía mal, muy mal, porque que los niños no se pueden tener así tan, todos juntos así sudaditos. Pero entendíamos que necesitábamos una escuela mejor y no podíamos detenernos en esa lucha que nos habíamos propuesto, alcanzar una escuela donde el sueño de nuestros estudiantes se haga realidad y alcancen aprendizajes significativos. Y los niños me la mostraron así, ¿cómo tú tienes una escuela? O una escuela grande, con muchas aulas y con una cancha grande. Le doy las gracias al presidente, licenciado Danilo Medina. De verdad hay que soñar, esto es un sueño que él lo ha convertido en realidad. De verdad el presidente como él debiéramos de tener siempre en nuestra República Dominicana. Ya ustedes ven el cambio, ¿no?, de la escuelita esa que tenían. En principio, ¿no?, esta gente y, desde luego, el sueño. El sueño hecho realidad de una formidable escuela con una formidable estructura física y un área, una superficie de miles de metros cuadrados, como ustedes pudieron ver, con una cancha estupenda, magnífica para todos sus muchachos y muchachas. Y además de eso, lo que más destaco entre todo es este centro escolar infantil, un aula inicial, como le llaman ellos, la escuela de aula inicial, que es la escuela de los niños de 0 a 5 años de edad. Porque cuando usted tiene el paquete completo, entonces es mucho más admirable lo que se hace. Es decir, niños que comienzan su escuela a un año, a los 2 años, desde los 6 meses, otros, etcétera, hasta los 5 años, para de ahí, en su mismo centro, pasar al nivel básico, pasar del INAIPI, ahí del CAIPI, sería el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, esos son los CAIPI, pasar ahí mismo a su escuela básica, que la tienen sin tener que mudarse, sin tener que cambiar de sitio ni nada, sino que pasa directamente ahí, a su escuela básica, la escuela 24 de abril, que como decían estas profesoras, era un sueño lo que tenían, y ese sueño ayer se hizo realidad con una, vean ustedes esa escuelita que era la escuela de Brisas del Este. Lamentablemente que los que están en la radio no puedan ver la diferencia con lo que han recibido ayer. Descríbala. Sí, señor. Bueno, las palabras no pueden las palabras describir ni lo bueno ni lo malo. Pueden hablar de lo bueno y de lo malo, pero describir de lo antes o del antes y del después. Era una escuelita realmente. Una enramada. Humilde, una escuela humilde. Buen árbol también, con buena sombra, sí, sirve. Cualquier árbol, eso es cierto. Para usted educarse, pues, lo que necesita es el deseo, y necesita el trabajo, gente dedicada, pero si usted lo hace en una escuela como esa, mire, usted puede estar seguro de que va en coche. Lo otro es un esfuerzo titánico, un esfuerzo admirable y todo lo que se quiera, pero no es lo mismo ni es igual. Esta es una escuela además construida con todas las de la ley en lo que tiene que ver con tomar en cuenta las cuestiones de carácter sísmico, ¿no?, y de carácter estructural, para hacerla resistente en el tiempo y a las calamidades del tiempo también, a los huracanes, a los terremotos, etcétera. Vean ustedes qué cancha, eso es una sabana, realmente, una sabana.
y bueno, los niños con su uniforme escolar nuevo, etcétera. Realmente impresiona y esa es la República Dominicana que estamos construyendo. Esa es la República Dominicana que nos merecemos. Una República Dominicana con niños alegres, niños contentos, niños bien papiados, como dice la gente, bien comidos, bien comidos para que puedan aprender, porque el mal comido no piensa, dice el pueblo dominicano y tiene toda la razón del mundo. Niños bien comidos, bien limpios, uniformados y profesores y profesoras bien pagados, porque los profesores y profesoras de hoy de la República Dominicana son los mejor pagados de la historia de la educación en la República Dominicana. Antes un profesor que ganaba 30, 40 mil pesos, ese era más de 20 mil o 25 mil pesos, ese era un profesor o profesora de la escuela privada. Hoy un profesor, profesora de la escuela pública tiene un salario mínimo que debe rondar más de los 30, 35 mil pesos, que con los incentivos se le va a 40 mil pesos, y si está en la educación media pasa de los 40 mil pesos. No es difícil encontrarse ya con profesores y profesoras ganando 50 mil pesos, que eso lo ganaba solamente un maestro de escuela privada, y no de cualquier escuela privada, porque la escuela privada chiquita lo que pagan es salario mínimo, 8 mil, 10 mil pesos, 12 mil pesos cuando mucho. Esas son las privadas pequeñas, las privadas chiquitas. Las privadas grandes, bueno, son esas que yo les digo que pagaban 25, 30 mil pesos. Y lo digo yo porque yo era profesor de una escuela privada también, que llegué a los niveles más altos en términos salariales en la escuela privada. Por lo tanto, yo sé de lo que hablo. Así que ese es el país que estamos construyendo, esa es la República Dominicana. La nueva República Dominicana es la que saldrá de esas escuelas, de donde esperamos que no salgan boca de burro como los que nosotros encontramos hoy en donde quiera, hablando de lo mal que está esto. Aquí encuentro a una candidata o precandidata diciendo que el PLD instituyó la corrupción, hizo institucional la corrupción. Es un disparate de todo el tamaño, comadre. No aspire a la presidencia si esa es su idea, ¿me entiende? Porque la corrupción no es un problema ni institucional ni político, la corrupción es un problema social, si no lo sabía. Un problema social, no es institucional, no es político, es social. Si no fuera social, no estuviera en todos los partidos. Si no fuera un tema social, un problema social, una enfermedad, si usted quiere, social, no estuviera en todos los partidos políticos, incluso en los que no están en el gobierno. Incluso en los que no están en el gobierno. Vaya y usted va a encontrar, ahí en ese donde usted está, usted va a encontrar corrupción. Para que lo sepa, señora precandidata y recién electa, vamos a dejarlo ahí. Pero la verdad es esa, no seamos tan boca de burro, no seamos tan simples, tan simplistas, no podemos ser simplistas. Por Dios, el tema de la corrupción es un tema complejo, no es simple. Ojalá y fuera tan simple como usted se cree, señora precandidata. No, no es un tema tan simple, es un tema complejo, porque es un tema además que está en la naturaleza misma, en la esencia, como han dicho mucha gente, incluso el presidente lo ha dicho, está en la esencia de la sociedad en la que vivimos y del régimen social y político en el que hemos vivido los últimos 300 años de la humanidad o 400 años, que se llama capitalismo. Le es consustancial. La corrupción es consustancial al capitalismo por naturaleza, por esencia. El capitalismo surge precisamente haciendo lo que Marx llamó la acumulación originaria de capital. Y la acumulación originaria de capital es un proceso sangriento, corrompido y corruptor hasta los tuétanos, para que entendamos que en la naturaleza, en la esencia del nacimiento del sistema en el que nosotros vivimos, está un fenómeno que se llama corrupción. Corrupción.
que corrompe al ser humano. El ser humano no nace corrupto, al ser humano lo corrompen. ¿Quién lo corrompe? Decía Juan Bosch, y dicen todos los que saben de esto, que no hay corrupto sin corruptor. Tiene que haber un corruptor, tiene que haber un detalle, un elemento que está ahí, que es el elemento corruptor. Y decía Jacques Cousteau, aquel francés inolvidable, que ese elemento corruptor, él le daba un nombre. Ya se lo había dado a alguien antes, pero Cousteau, que no conocía a Marx, entendía que él estaba haciendo un aporte, y en verdad lo hacía desde el punto de vista del biólogo y del formidable científico que fue. Él decía que ese elemento corruptor se llama ganancia, se llama beneficio, se llama así mismo, se llama ese elemento corruptor que está ahí, que si no se sabe manejar, lo es, y está en el germen de la corrupción en la sociedad. A propósito de esto, el presidente de la República, la presidencia de la República, puso en vigencia ayer una norma de la que dan cuenta hoy. Las normas no van a resolver el problema de la corrupción, pero son un elemento importantísimo para usted frenarla y para usted descubrir al corrupto. Emiten guías para compra de pasajes aéreos, combustibles y reparación de vehículos en instituciones públicas. Esa guía era importante. Viene a sustituir y viene a complementar la ley de compras, no la sustituye una ordenanza anterior que era excepcional, desde luego, y que permitía cosas como las que vimos en la OMSA. Eso es verdad, es verdad. Si usted tiene la manera de evadir, de escaparse, usted se va a escabullir, porque usted tiene el virus, tiene inoculado el virus de la corrupción en su naturaleza, se lo inocula a la sociedad, sí señor, etcétera. Vamos a teorizar sobre eso, pero esta guía viene a complementar la ley 34006, que es la ley de compras y contrataciones, una de las leyes más avanzadas actualmente en materia de compras y contrataciones, en materia de transparencia, en materia de garantizar que las cosas se hagan como tienen que ser. Usted no va a conseguir seres humanos puros, no los va a conseguir en ninguna parte, pero si esos seres humanos usted los trabaja y los pone a trabajar con las leyes, con una ley como la 34006 y con ordenanzas como esta, usted va a garantizar un uso cada vez más transparente y más eficiente también de los fondos del Estado. Les dejo a ustedes ese tema porque ese es un tema de derecho también. Sí. Decía mi querido amigo Guillermo el otro día, hablando de Franklin Domínguez y de la vigencia que tienen ciertas obras cuando recogen elementos esenciales del espíritu humano, una obra de Franklin Domínguez que se llama Se busca un hombre honrado, si mal no recuerdo. Honesto. Se busca un hombre honesto. Honesto, sí. Con Diógenes buscando un hombre con un foco, con un candelabro a las 12 del día. Y ciertamente la naturaleza del ser humano no lo lleva a la corrupción, pero sí lo hace dependiente de su contexto. El ser humano es un ser social por naturaleza. Esa sociabilidad del ser humano lo hace depender de otros seres humanos y lo hace vinculado al cuerpo de valores que guían ese cuerpo social. Los países capitalistas tuvieron mucha influencia de la doctrina calvinista, que no llamaba a la corrupción, pero sí llamaba al afán de lucro. En los países católicos, porque no había capitalismo, ese afán de lucro no tenía la misma connotación. Obviamente, el afán de lucro de Calvino no era haga lo que usted quiera sin seguir reglas, sino un estímulo al afán de lucro. Podemos ver en El Mercader de Venecia cómo, por ejemplo, en la sociedad inglesa de Shakespeare había cierta animadversión hacia los intereses que cobraban los judíos, por ejemplo, y a ese papel de cobrar intereses. Digo todo esto porque al final hablamos del derecho, hablamos de la economía y creemos que son ciencias que vienen a regular pura y llanamente un ser humano en abstracto, cuando son ciencias del comportamiento, tanto el derecho como la economía. Se creía que la economía era la administración de los escasos recursos.
es verdad, es la administración de los escasos recursos, pero entra en juego un elemento de comportamiento en la selección de cuáles son los recursos que se van a utilizar. Igualmente en el caso del derecho, si usted no tiene desincentivos a la corrupción, usted la va a tener, y si usted tiene incentivos o tiene una norma que permita determinado hueco, lo va a tener. En el tema de la corrupción tenemos una cuestión sumamente compleja, porque el ser humano, por una cuestión de comportamiento y por una sociedad que gira en torno al afán de lucro, va a buscar el hueco por donde meterse. Ciertamente la imposición de controles a la administración pública va a llevar que ésta sea más lenta, y desde el año 2012 se han establecido una serie de controles en la administración pública como nunca antes habían existido en República Dominicana. Por poner un ejemplo, un amigo marchante me estaba comentando lo grave que ha sido este gobierno de Danilo Medina, que no puede hablar de pulcritud, y yo tuve que recordarle, otro amigo de nosotros, marchante también, que tenía 6 empleos en un gobierno, una administración pasada. ¿Por qué tenía 6 empleos? Porque estaba en diversas nóminas. Lo primero es que desde el 2012 para acá se eliminó eso de que usted podía cobrar en 2 o 3 instituciones, y a veces usted se encuentra con que una persona ha renunciado a un sitio y acaba de conseguir trabajo en otro y tiene un problema para cobrar porque no pueden cobrar 2 personas en una misma institución. Usted se encuentra también con un mecanismo de control que a veces retrasa, y qué bueno que lo haga, porque si el tema es la corrupción, nosotros tenemos que girar hacia la eficiencia de los recursos. Hay todo un portal transaccional que le ha dado eficiencia a lo que es la ley de compra, una ley del 2006, 340-06, pero que con la tecnología hace que todos nosotros seamos veedores sociales. Ya esa figura de una persona seria que sea veedor en una institución no es realmente necesaria, porque todo el mundo, vía los sistemas informáticos, vía los portales de las instituciones, puede ser veedor de esa institución, porque está todo transparentado conforme a la ley de compra. Había sí una excepcionalidad en el caso de reparación de vehículos, compra de combustible y pasajes aéreos, pero esta resolución 2-18, que entró en vigencia a partir del 23 de julio de este año, del 23 de agosto de este año, viene precisamente a eliminar esa brecha que había, que en algunos casos era necesaria, pero que hay que desincentivar ese comportamiento que busca cualquier brecha para cometer cualquier atrocidad. Y realmente hay, no es que todo el mundo es malo, pero hay personas que se hacen presa de ese afán de lucro. Y hay que tener cuidado, inclusive, cuando hablamos del tema del afán de lucro, porque a veces yo escucho a las personas, y tuve un debate sobre el tema, sobre la reducción de la pobreza. Ciertamente nadie puede negar que se ha reducido la pobreza conforme a los parámetros que están. Sin embargo, las necesidades son ilimitadas, y más en una sociedad que va al supermercado, donde no compra por una lista que le dan, compra según los ojos que está mirando, y como hay mayor oferta, porque hay mayor cantidad de productos, se siente más deslumbrada. Entonces, el hecho de que haya una disminución de la pobreza no necesariamente implica que hay una capacidad de comprar conforme a esas necesidades ilimitadas que el ser humano, por una cuestión de conducta, se puede ir forjando, sino que esos mínimos que no permitían la vida y no permitían cubrir la canasta básica, se tienen. Pero tenemos también que esa gente que ha salido de la pobreza quiere también ir ascendiendo en su capacidad de consumo. Y eso también hay que entenderlo. Ahora el punto es... derecho. Y tienen derecho. El punto es entender que el hecho de que usted no pueda comprarse un carro, y un carro ya del año, porque el que tiene un carro quiere un carro mejor, no implica que la situación está peor. Nada más hay que ver el parque vehicular. Cada día hay más vehículos disponibles de mejores años. Obviamente, eso no significa per se que usted tenga un vehículo, que usted tenga una situación mejor, como estábamos discutiendo el otro día. Significa que usted tiene acceso a un medio, pero si no es necesario para usted no tiene por qué comprarlo. Entonces,
Entonces yo creo que falta para mucha gente que ha salido de la pobreza y que tiene nuevos empleos, esa cultura de emprendimiento y esa cultura de administración personal para entender lo que son las necesidades ilimitadas conforme a ese comportamiento que nosotros tenemos. Miren. Me dejó medio turulato, pero bueno. No, lo que yo quería decir era pero lo que yo quería decir, ya que si quedó medio turulato. Si quedó la duda y yo quería, es que déjame aclararlo. No, hombre, no, Guillermo encarga de eso. No, yo vamos a sopesar, vamos a sopesar hasta que encontremos el tino, no hay problema. Está claro. Mire, yo quiero particularmente distanciarme un tanto, más que de lo que no entendimos, de lo que sí entendí de Ramón, de las palabras de Ramón. Yo creo que el tema de la corrupción es una cuestión consustancial no solo a la sociedad, que tiene su propia historicidad, no es lo mismo la sociedad, las sociedades antiguas que las modernas. Y son sociedades, es decir, conjunto de grupos sociales. Es consustancial a la naturaleza humana, que naturalmente es gregaria y naturalmente se agrupa de distintas maneras, al principio en clanes, familiares y demás, consanguíneos, y ya luego en grupos más amplios, hasta que surgen los estados y demás. Es consustancial a la naturaleza humana. Es cierto que no basta con establecer, Ramón, el andamiaje legal, jurídico, para contener esa cosa que llamamos la naturaleza humana, que nos hace ambiciosos, nos hace envidiosos, nos hace azarosos, nos hace sensibles o nos hace indiferentes, que nos hace, digamos, duales en cuanto a la ética y la moral, porque una cosa es la mía y otra cosa es para el otro, y una cosa es mi moral y otra cosa es la tuya. La relatividad de estas expresiones de la naturaleza humana, que naturalmente son históricas, que atraviesan por distintos estadios, por distintos momentos del desarrollo de la gente, de la especie humana conglomerada. La acumulación originaria, Ramón, digamos que también es continua, pero se hizo en el caso nuestro, digamos que primero la acumulación fue de naciones que vinieron y colonizaron. ¿Qué fue lo que se hizo? Despojar gente, cogerle la tierra, aniquilarlo, y si eso no es un grandísimo acto de acumulación originaria y de corrupción y de salvajismo y de violencia, porque fue tan violento que yo quisiera ver a todos estos compañeros nuestros con las jaurías que los españoles ataviaban de armaduras y se lo tiraban a los taínos y se lo tiraban, no tanto a estos que eran muy mansos, que no tenían ejército propiamente. No, pero se lo hicieron. Se lo hicieron por igual. Claro. A los aztecas. Sí, y a los demás, y a los peruanos, aquí, todos donde hubo conquista. Sí, señor. Porque aquí hubo colonización. Claro en otro lado hubo necesaria conquista, por así decirlo, porque había gente más organizada, más numerosa y con una noción de la guerra que no tenían los taínos. Y con otro tipo de armas. Se hizo una brutal acumulación. Ya luego lo dirían los propios papas, el capitalismo salvaje. Que no Marx, que ya lo había descrito, y no los papas con mucho tiempo después que él. Y aquí hubo una acumulación que hemos conocido, que generó una oligarquía servil a las potencias extranjeras,
que nos gobernaron y beneficiarias naturalmente de aquel esquema. Corrupto, depredador, despojador. Llegó Trujillo y dijo, pero ya ustedes cogieron demasiado y ahora me toca a mí, y el único que le va a tocar ahora soy yo, y el que va a despojar soy yo, y las empresas van a ser mías, y esto es mi finca. Hasta que entró en desgracia con el que se lo permitió, que es el que termina finalmente matándolo y sacándolo del poder. ¿Qué resulta? Que la naturaleza corrupta del modelo social de la República Dominicana hay que tomarlo a partir de la caída de la dictadura. ¿Cuándo? Cuando entonces surge una cosa bastante antigua, pero al mismo tiempo extraña a la propia historia americana, el capitalismo de Estado. El capitalismo de Estado, que todo eso que era de Trujillo, que era todo, lo asume el Estado, sustituyendo un tanto aquello. Entonces, ¿qué resultó? Que la burguesía nuestra, la que tenía que emerger de ese cambio político, institucional, pasar de la dictadura a la democracia y todo aquello que constituyó un brinco extraordinario dado en la sociedad dominicana en la década del 60, del 1900, en su inicio, al comenzar la década. Sí, claro. Todo ese proceso condujo a que hay que robarse lo que Trujillo se había robado y ya le pertenece al pueblo, por decisión política. Y entonces, vamos a robarnos todo, que no solo los mercados, las empresas, la tierra, el diablo y su hermano, como dicen, vamos a robárnoslo todo. Y así aconteció. Así aconteció, corrupta, brutal y salvajemente, un modelo de acumulación que sacó de la pobreza a mucha gente. Porque el grueso de lo que se consideran hoy clase media alta o clase media, o ricos, que en Miami podrían ser multimillonarios, o ricos dominicanos, eran pobres hace 60 años. O si no, simplemente unos pelafutanes. O si no, dueños de 3, 4 tareas de tierra. Clase media o baja. si no, vamos al pueblo. Clase media baja. Vamos al pueblo, y que no solo de que los que andaban en chancleta y peseteando para ir a las universidades. No, prácticamente todos. Porque no es verdad que los que son ricos hoy eran los que el grupito chiquitico que son ricos, que eran ricos en la década del 60. Hubo un modelo de acumulación y de desarrollo corrupto. Ahora, mis queridos amigos, ¿pero dónde no? ahora ¿En mis Inglaterra queridos igual? amigos pretenden corruptamente, porque hay que ser corrupto también para decir que es el PLD o que es el partido o que es Danilo quienes han intronizado la corrupción internacional. Faride, no fuña. Ya que usted no quiso mencionar los nombres. ¿Cómo es posible que se pretenda hacer política en este país sobre la base de eso? De eso, de venir con ese discursejo, porque no es más que un discursejo. ¿Se dice así, profesor? Pues dígalo. Un discursejo de seguirle diciendo a la gente que el problema de este país es el partido gobernante. Hablándole mentiras. Hablando mentiras. Mentiras tan fáciles, además. Sí, mentiras elementales, fáciles. Sí. Ahora bien, dicho esto, Ramón, y porque ellos no hablan precisamente de estos temas, sino que cogen al Puchimbá, que es más fácil, ¿verdad, Pedro? Que yo te coja a ti. Es más fácil coger a Pedro de Puchimbá. Ahora, miren, aquí, y lo dice hoy esta revista comercial, corrupta por igual también. Sí, para que quede claro aquí, que aquí no vamos a decir corrupto todito. Y el que no se defienda, termina como corrupto. Y se lo digo a todos los que les resbala que le digan corrupto. Pero es que de una u otra manera usted participa del sistema. De una y otra, no, hay quienes participan bien con la cuchara grande. Con la cuchara grande, y no coja piedra para los más mismo. chiquitos, que son la mayoría. Claro. Vámonos para dónde van. Ahora, ¿qué resulta? Que tiene que aparecer
una sentencia del Tribunal Constitucional, que no tiene tanta sentencia, aunque te elaboran mucho, hay que reconocerlo, porque aquí hay tantas interpretaciones como abogados hay interpretaciones de la Constitución. No hay forma de que nos pongamos de acuerdo ni siquiera con un texto de pocas páginas. Es así, abogado, es así, porque los abogados han secuestrado hasta el vocabulario de la política y todos lo judicializan, cuando la política no tiene nada que ver con eso. Eso déjenselo a Vincho. Óigame lo siguiente, tiene que aparecer una sentencia del Tribunal Constitucional diciendo en general o pronunciándose sobre el monopolio del transporte de carga, que dice la revista comercial que es insólito en una democracia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Ustedes creen que en la década del 60 se inauguró la época del no monopolio? No, se crearon monopolios. La oligarquía dominicana fue monopólica y lo sigue siendo. Y métanse en las áreas donde ellos están para que usted vea de cómo le retuercen el rabo al puerco. Para que ustedes vean lo que es el que no penetran ni los grandes capitales extranjeros. Porque está vedado, porque es su coto. Y son sus negocios, ahí nadie puede entrar. Pero ellos protestan, la mayoría, y están muy de acuerdo con el Tribunal Constitucional, y yo también estoy de acuerdo. Es una barbaridad que aquí haya una empresa gigantesca que dice emplear o mover más de 90,000 empleados, y entonces anda disfrazado como si todo el tiempo estuviéramos en carnaval. O fiestas de disfraces, sean venecianas o la que usted quiera. No aquí, ahí en San Cristóbal, qué sé yo qué cosa. El tal Fenatrado. Esos señores amenazan al país. Pero ¿qué resulta? Que el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, por decirlo en el lenguaje que los dominicanos entendemos. Y Fenatrado es el único monopolio que ha habido en este país. ¿Y qué hay? No, pero es realmente inaceptable ese monopolio de Fenatrado. Eso no tiene madre ni padre. Ahora, ¿qué resulta? Que a esa gente la usaron en este país como contra sindicatos. Y ustedes saben cómo le llamaron a la cosa esa llamada Fenatrado, al monstruo que ellos crearon, porque la oligarquía en su locura, en su insaciabilidad, ¿cómo se dice? Insaciabilidad. En ese voraz apetito, los usó contra el sindicalismo, que no se desarrolló nunca en el país, porque en esencia los usaron para que aquí no hubiera ningún sindicato con capacidad de negociación frente a ellos. Y primero fueron ¿ustedes saben qué es? Sus jaurías, las jaurías de la oligarquía, fueron estos supuestos sindicatos, que no eran más que empresas que devinieron como en la época, a principios del siglo, del siglo pasado en los Estados Unidos, en verdaderas mafias, que ya luego el Estado tuvo que enfrentar para controlar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que estos tipos se les zafaron de las manos a los oligarcas estos, y ya son más ricos que los oligarcas. Y su empresa emplea más gente que la empresa de los oligarcas. Y no lo dejan, ellos no dejan a los oligarcas que saquen ni una pluma de pájaro, por ningún puerto de este país, si no es un camión o una patana de ellos. Y se le requiere ¿cómo se llama esto? Se requiere entonces una sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para que no pase absolutamente nada. Eso es corrupción, Faride. Carolina, eso es corrupción. Y ustedes han jugado con buscarse el apoyo político de esos corruptos todo el tiempo. No, porque es muy bueno decir como dice la revista comercial. No son sindicatos, hablemos claro, dice esto.
Es una empresa disfrazada de sindicato, tiene razón, a la que hay que contratar sí o sí. La amenaza constante de huelga y parada, de coacciones a los empresarios que han intentado zafarse de su yugo, es una de esas anomalías inexplicables de la economía dominicana. De la economía dominicana. Esto es un tema económico, no un tema constitucional ni legal, no un tema de la economía. Esa señora llamada economía, que debe ser un cuero porque todo el mundo la manosea. La economía. Siempre está en todas las fiestas y en todos los cabarets y en todos lados. La economía. Una prostituta. Una prostituta la economía esta. Dice la cifra como es. La economía dominicana probablemente no necesita tantos camiones. Yo no sé si eso es serio, pero esa es la primera realidad que tiene que analizar el presidente de FENATRADO. La libre competencia, Entonces, ¿qué vamos a hacer para parar la corrupción esta de FENATRADO? Que han sido hasta candidatos, sus presidentes y sus gerentes han sido hasta candidatos del PRM. Del PRM, para que estemos claros. Es decir, ¿y cuándo es que, no por una cuestión del Tribunal Constitucional, sino por el cumplimiento de la ley, ustedes se van a poner los pantalones, ya que se lo viven exigiendo? Traten que sean hot pan, por lo menos, que son más entretenidos. Que pónganse hot pan. Mira. Y salgan y resuelvan el tema de la violación a las leyes. No se lo sigan permitiendo que haya empresas que se les disfrace de roba a la gallina. De roba a la gallina. Y palo con ella. Y palo con ella. Mira, para aclarar dos cosas, el presidente Danilo Medina le correspondió, tratando de poner orden en eso que usted señalaba completamente y acertadamente, en un capitalismo que no le gusta competir, poner en funcionamiento y en vigencia lo que se llama procompetencia. Procompetencia, que no es procompetitividad, busca que la competencia sea sobre bases estables, evitando los monopolios, evitando una posición dominante de la cual se abuse. Hay que decir que esa ley estaba desde el 2008, pero por no haberse nombrado un director ejecutivo, no entraba en plena vigencia. Danilo Medina, en una actitud de no solamente enfrentar la corrupción en el sector público, pone en vigencia esa ley al nombrar una directora ejecutiva de ese Consejo de Procompetencia. Y eso es una medida que primero busca preventivamente eliminar eso y sancionar, porque hay facultades sancionatorias a las empresas que incurran en eso. En cuanto a lo que yo quería señalar era básicamente que el afán de lucro de una persona por llenar sus necesidades superfluas es lo que termina haciendo que una persona, cuando tenga una posición, entienda que necesita más de lo que realmente necesita y caiga en todo ese tipo de cosas. Mire, lo único que quería puntualizar y recuperar y recordar lo que dije al principio: la corrupción no es un tema político y hay de aquel político que lo crea que ese es su tema. No lo es, ese es un tema social, es un mal o un problema social. Si no fuera social, es decir, si no estuviera en la naturaleza de la sociedad, no hubiera corruptos en todos los partidos. En todos. Y en todas las iglesias. Y en todas las iglesias. Para salirnos de los partidos. Para salirnos. Para salirnos de los partidos. Por decreto no se puede eliminar la corrupción. Si no fuera un problema social y además mundial, porque además no es dominicano. En China lo hay. Esa politiquería de esos politiquitos y politicatros de esta oposición miope, porque una oposición miope, una oposición además que nada más mira para afuera, no mira para adentro. ¿Usted tiene algo de malo en contra de mi miopía? No, es en contra de la miopía de lo político, miopía política. No. ¿Me entiende? Que pretende hacer política sobre la base de instrumentar la ignorancia de la gente sobre ciertos temas, vendiéndoselos como políticos, y no son políticos, es un problema social. De ahí la importancia de todas estas normas que se ponen en vigencia,
de todas estas leyes que se han puesto en vigencia, de esa cuenta única del Tesoro, por ejemplo, la cuenta única del Tesoro que ha permitido que el Estado Dominicano ahorre más de 200.000 millones de pesos. ¿Me entiende? Que se quedaban por ahí, vaya usted a ver cómo y dónde, y que se maneje el presupuesto con mucha más transparencia y con mucha más eficiencia, porque es un solo bolsillo que tiene el Estado ahora. La cuenta única del Tesoro, un solo bolsillo. Ningún gobierno lo había puesto en marcha, la cuenta única del Tesoro, y mucho menos en la dimensión en que se ha hecho. Lo único que no entra en ese bolsillo, debe quedar claro. Lo único que no entra en ese bolsillo, y es bueno que esto se aclare también, y se diga, porque deberían tenerse los datos. Es más fácil tener esos datos que saber dónde están los puntos de droga, los 72.000 puntos de droga. ¿Usted sabe qué es lo único que no entra a la cuenta única del Tesoro? El 60% de evasión fiscal que hay en este país. Así mismo, que se grime con orgullo. Y yo le voy a pagar mi cuarto a esta gente. Así mismo. Así mismo. Y todos tienen todo el que anda por ahí diciéndole ladrón y corrupto al otro, resulta ser que se está quedando con el 60%. Sí, de lo que debería ir al Estado evasión fiscal para las obras, para resolver los problemas. ¿Usted quiere corrupción más importante que esa? Claro. ¿Usted ha visto a Abinader hablando de la corrupción evasora? No, ¿qué va a hablar? Nada. Ni a Faride, ni a Carolina. No le interesa, no, eso no les interesa. De ahí la importancia, y repito lo que dije al comenzar, de la jornada escolar de tan extendida. Estamos y vamos a construir una sociedad diferente desde ahí, solamente con educación buena, educación de calidad, vamos a salir de la charlatanería probablemente en la que hemos vivido por tanto tiempo, con todos estos politiqueros, politiquitos y politicastros, hablando y diciendo cualquier cosa. Que no tienen gatera. Cualquier cosa. Que no tienen gatera, Ramón. Sí. Gatera. ¿Usted sabe lo que es una gatera, Ramón, profesor? Sí. Dígale lo que es la gatera. Pero no, lo que yo no entiendo es por qué no tienen la gatera. Porque andan salidos de gatera todo el tiempo. Usted sabe que la competencia no comienza hasta que comienza. ¿Y cuándo comienza? Cuando todos los animales están en la gatera. Sí, y ellos no tienen gatera. Hay algunos que salen ya cuando están adentro salen. No tienen gatera. ¿Tú sabes por qué, verdad? No. Sí. Porque le ponen yombina. Los endrogan, es verdad. Viven como pregúntele a los hípicos. ¿Qué usted quiere decir? ¿Que viven en drogar? No, que le ponen yombina. No, lo que viven es oyéndose a sí mismos. Oyéndose a sí mismos estos politiquitos. Sí. Lo que viven es oyéndose a sí mismos, oyendo su propio discurso. ¿No serán locutores? ¿Entiende? Es posible. Mire, tenemos a Juan González de la DIAPE para que continuemos esta conversación ahora mismo. No se mueva de ahí, que vamos a continuar con Juan González, que ya está ahí, nuestro amigo de la Dirección de Información, Análisis de la Presidencia. Quédese ahí, no se vaya.